Ahora voy a empezar de nuevo. Bueno, como les comentaba, la sesión de hoy día es em, replicación, eso consiste en la E6, un poco de estructura del DNA. La idea es que puedan comprender y esclarecer algunos conceptos claves que vieron en clases y vincularlo también con algunas patologías para que les pueda quedar más claro. Vamos a hablar de la técnica de PCR, que estuvo como muy en boga durante este tiempo, así que para que les haga más sentido la materia. Bueno, el control lo tienen a las 6:45. Entonces la idea es que esta sesión dure hasta las 6:30 para que ustedes tengan un recreo antes de ingresar al control, ¿ya? Em, el día de ayer anduvimos bastante bien con los tiempos, pero igual en la última pregunta me extendí porque en la prueba hay una sección, bueno, entran preguntas del seminario y también de la técnica PCR, entonces por eso me detuve como para explicarles, tenían dudas respecto al artículo que les había enviado Elisa, entonces también ahí como les resolví esas dudas, ¿ya? Entonces en eso vamos a hablar hoy día, ¿ya? Entonces es un control corto, preguntas de selección múltiple y verdaderos y falsos. Por supuesto que es distinto al control del día de ayer. Yo lo revisé, entonces ahí como que les voy a ir dando los tips principales para que las cosas que es fundamental que comprendan y los conceptos claros. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda respecto a la evaluación o respecto a la sesión de hoy, ¿no? Ya, No, entonces, profe. ya, muchas gracias. Todo les quedó claro. A mí a veces también me ha tocado estar del otro lado, a veces tomo clases de cosas así como X y voy a colocar compartir sonido de la computadora porque ahí sí. Porque les voy a mostrar un video primero para contextualizar y después vamos a ver propiamente tal las preguntas, ¿ya? Acá, Durante la replicación del ADN, las dos cadenas de la doble hélice actúan de moldes para la formación de nuevas moléculas de ADN. El copiado ocurre en una región localizada llamada horquilla de replicación, una estructura con forma de Y donde un complejo multienzimático sintetiza las cadenas nuevas de ADN. entonces ahí lo que están explicando es, indican que la replicación va a ocurrir en los orígenes de replicación y eso ocurre en múltiples lugares en el DNA. Yo me acuerdo que a nosotros siempre nosotros teníamos una asignatura que se llamaba biología molecular, que nos pasaban todo como de ADN y es como que si este es el ADN van a haber múltiples orígenes, por ejemplo uno acá, puede haber otro aquí, en el otro espacio de la lanita y así sucesivamente. Entonces lo que le está indicando acá en el video es que el origen de replicación va a tener una forma, bueno, tiene como este ojito que se ve porque en el fondo es que se abre el DNA acá, pero si nos fijamos acá está la estructura del DNA y estas, bueno, acá está el ADN bicatenario porque son las dos hebras y cuando se abre queda un ADN monocatenario de hebras sencillas, ¿ya? Entonces, en clase la profesora Elisa les pasó las proteínas SSB, que eran quienes estabilizaban el ADN de hebra simple, ¿ya? Entonces, esta partecita de acá tiene una forma de Y, eso es lo que dice el video, ¿ya? Entonces, también les va a hablar más adelante
que existen distintas enzimas que van a cumplir esta función, ¿ya? Vamos a hablar de la helicasa, de la topoisomerasa, también vamos a hablar respecto a la hebra líder, que es la hebra que se encuentra acá, la que se sintetiza en forma continua, y la hebra rezagada que se va sintetizando de manera discontinua, ¿ya? ADN. Aquí el ADN que será copiado ingresa desde la izquierda. Una cadena nueva sale de la parte superior del cuadro y la otra cadena nueva sale de la parte inferior. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hebras con una enzima llamada helicasa. Entonces, la helicasa es la que se muestra acá en color celeste y va a separar a ambas hebras rompiendo los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las bases nitrogenadas, ¿ya? Esta hace girar el ADN para separarlo a 10.000 revoluciones por minuto en el caso de sistemas bacterianos. Las cadenas separadas se llaman 3' y 5', y se distinguen por la dirección en la que los nucleótidos se unen. La cadena de ADN 3', también conocida como cadena líder, es desviada hacia ADN polimerasa y se usa como molde continuo para... Claro, esta de acá es la cadena líder, la que se sintetiza continuamente. Para la síntesis de la primera hélice de ADN hija. La otra mitad de la doble hélice de ADN, conocida como la cadena rezagada, tiene la orientación opuesta y consecuentemente requiere un mecanismo de copiado más complicado. A medida que emerge de la helicasa, la cadena rezagada se organiza en secciones llamadas fragmentos de Okazaki. Estos luego son presentados a una segunda ADN polimerasa en la dirección preferida, de 5' a 3'. Estas secciones son efectivamente sintetizadas en forma inversa. Cuando se finaliza el copiado, la sección terminada se libera y el próximo bucle se trae para su replicación. Si bien este mecanismo parece intrincado, varios componentes se han dejado afuera intencionalmente para evitar mayor confusión. Las hebras de ADN expuestas son cubiertas por proteínas protectoras. En algunos sistemas incluso se pueden presentar múltiples fragmentos de Okazaki. Entonces, esto nada que ver. Ya, ahí sí. Entonces, hoy día vamos a hablar de replicación y estudio de los ácidos nucleicos, pero principalmente de replicación. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver la pregunta número 1. Y para esta actividad se van a conformar los grupos pequeños. Si no están todos los integrantes del grupo, no se preocupen, que la evaluación asociada a esto es individual. Por lo tanto, si no están, no hay problema y hacemos grupos entre las personas que estén presentes en la sesión de hoy. Entonces, dice lo siguiente. La topoisomerasa cumple un rol fundamental en la replicación del DNA. Algunos inhibidores de esta enzima, como topotecan, se utilizan como agentes quimioterapéuticos para el tratamiento del cáncer. Respecto a esto, hay dos preguntas. Uno, indique brevemente cuál es la función de la topoisomerasa. Entonces, la idea es que ustedes puedan investigar, buscar en concreto cuál es la función de la topoisomerasa, pero cómo funciona, ¿ya? Igualmente lo vamos a revisar en conjunto esta pregunta. Y la pregunta 2 dice, indique por qué cree usted que el uso de inhibidores de la topoisomerasa es efectivo para el tratamiento del cáncer, ¿ya? Entonces, respecto a esa pregunta, ustedes tienen que pensar qué es lo que va a pasar si no está la topoisomerasa en la célula y vincular eso con cáncer, ¿ya? Entonces,
Esas son las dos preguntas que deben resolver. Igualmente las vamos a abordar en conjunto, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar de compartir mi pantalla. Si gustan, la anotan por mientras la pregunta, por mientras que organizamos los grupos, ¿ya? Bueno, por cierto, no es solo el topotecanon inhibidor de la topoisomerasa, sino que también hay otros inhibidores. Se las voy a copiar ahí en el... Ahí se las mandé a todos en el chat para que puedan verla. Entonces voy a dejar de nuevo la grabación. Hoy no alcancé a ver la estudiante que me estaba indicando la respuesta. ¿Cuál es su nombre? Leonor. Leonor. Entonces, no sé si, bueno, ustedes obviamente estuvieron en la clase con la profesora Elisa y era muy chistoso el último dibujo, como que ella colocó la diapo final así como un dibujo muy representativo de la función de cada enzima. Y cuando hizo la infografía, este póster, ella colocó como la helicasa como los cierres de la ropa. Entonces, en el fondo, esa es la función que hace la helicasa, ¿ya? Y Leonor, no sé si respecto a la pregunta 2, si pudieron llegar a algún consenso como grupo respecto de que qué ocurrir si hay algún defecto en la helicasa y cómo ellos lo pueden relacionar con envejecimiento. Profe, la verdad yo no supe cómo llegar a ninguna respuesta, pero mis compañeros estaban ahí conversando algo. La verdad es que yo me confundí porque creí que la que tenía implicancia en el envejecimiento de los tejidos era la telomerasa, según lo que había explicado la profe. Claro, es que la telomerasa también va a tener efectos, ya que la telomerasa va a participar terminando la replicación en los extremos de los cromosomas, entonces va a participar también en, en que la célula no envejezca. Pero también, si ustedes lo ven, piensen ustedes que la primera enzima que, si yo tengo acá el DNA, la helicasa lo que va a hacer es separar los puentes de hidrógenos que van a estar acá uniendo las bases nitrogenadas y por lo tanto esto se va a abrir y se va a formar los orígenes de replicación. Recordar que no es que haya un puro origen, sino que son varios orígenes replicativos. Entonces, No, profe, a lo que llegamos como grupo con los chiquillos fue que en el fondo la helicasa es fundamental para la replicación del ADN y en general para todas las células que son, por ejemplo, del epitelio, se necesita una constante renovación y en el fondo si yo afecto a esta proteína, esa renovación no va a poder llevarse a cabo, por lo tanto genera como este aspecto de envejecimiento. Fue como a esa conclusión llegamos que en el fondo lo que hacía era como que disminuía la capacidad proliferativa de las células. Por lo tanto, no había una renovación del tejido. exacto, entonces si no hay helicasa, no hay replicación porque no se van a poder abrir, no se van a poder separar las hebras. Y si no hay replicación, recordar que la replicación estaba en la fase S del ciclo celular, por lo tanto no va a haber renovación de los tejidos.
renovación de células, lo que va a implicar también los tejidos y por lo tanto eso se va a asociar con senescencia o envejecimiento, ¿ya? Entonces, muy bien, Benjamín, por su aporte. Entonces, em, como no se pueden separar las hebras, no va a poder la DNA polimerasa integrar los nucleótidos, no va a poder ocurrir la replicación, porque no van a haber orígenes de replicación, o si están preformados no va a poder la maquinaria replicativa actuar. Entonces, al final va a ocurrir el envejecimiento celular. No sé si con ello les quedó más claro, Leonor. Sí, profe, gracias. Súper. Y ahora vamos a tener el recreo porque ya son las 17:16 y partimos a las 16:15 la sesión, entonces ahí ya tendríamos una hora. Entonces serían 15 minutos de recreo, por lo tanto sería hasta las 17:31 el recreo, ¿ya? Entonces, después volvemos y vamos a hablar sobre PCR. Entonces, voy a dejar de compartir y les voy a colocar acá. Recreo hasta las 17:32 voy a poner porque justo cambió la hora. Entonces, yo me voy a mutear y a detener el video y dejar de grabar. Como que no es para preocuparse, yo me acuerdo que la primera vez que estudié PCR como que no entendía nada. Tuve que ver videos así como en YouTube y esas cosas y leer hasta que ahí ya lo entendí bien y después en el laboratorio haciendo la técnica la entendí. Entonces, en contexto, bueno, contarles que esta técnica la inventó un químico y se ganó el premio Nobel por eso. Y él, como sabía los principios de la replicación, como que se le ocurrió hacer una reacción para poder amplificar fragmentos de DNA y, y como con los componentes principales, ¿ya? Entonces, siempre hay como, si ustedes buscan en internet, hay como, no sé, pues, historias que cuentan que este tipo estaba como drogado, pero nosotros siempre me acuerdo que un profesor nos contaba como 1000 historias relacionadas a PCR, como del que inventó la técnica. Eh, pero al final, claro, él trabajaba en la área como de síntesis de compuestos, entonces también era como su área y él trabajaba en eso, entonces al final no es que le haya venido la iluminación divina, como dicen muchos, sino que también siempre los resultados tienen parte del trabajo, dedicación y también un poco de suerte, pero eh, tienen mucho de trabajo y de dedicación, ¿ya? Entonces, a este tipo se le ocurrió como hacer una técnica como para poder amplificar. Entonces, si yo tengo acá el fragmento de ADN, lo que va a buscar esta técnica es que una parte pequeña, que yo la voy a definir, se va a amplificar. Entonces vamos a generar millones de esos amplicones, se llaman, de esos fragmentos, y, y eso nos va a servir para diagnóstico, se utiliza para diagnóstico clínico, se utiliza para el área de investigación, para estudiar resistencia a antibióticos, se usa PCR también, infinitas, tienen muchas aplicaciones, ¿ya?
Entonces, la idea es que yo les voy a dar algunos minutos, no sé si van a ser los 15, yo creo que mejor les voy a dar 10 para que traten de conversar de qué se requiere. Entonces, si ustedes tienen un tubo Eppendorf, que son unos tubitos que se usan en el laboratorio, son chiquititos como de plástico, ¿qué le echarían a esta cosita para que haga la reacción de PCR? ¿Ya? ¿Qué equipo se usa? Y en torno a eso vamos a conversar y a sacar como conceptos en limpio en torno a PCR, que esto entra bastante en el control igual de lo que hablamos anteriormente, ¿ya? Entonces, y el control empieza a las 6:45, por lo tanto queda como 1 hora para ver PCR, ¿ya? Entonces, por eso es que prefiero darle 10 minutos para que la veamos bien en detalle y que hablemos de la diferencia de la PCR, qué es PCR en tiempo real, y eso, porque ayer como que lo hablamos, pero como que ya tuvimos súper justo en el tiempo y como que terminamos la sesión a las 5 y después venía el control, entonces terminamos así como justo, ¿ya? Entonces les voy a copiar las preguntas y para que las puedan resolver y después lo vamos a discutir en conjunto. Cuando digo discusión no me refiero a una discusión de conflicto, sino como abordar los distintos puntos de vista o a lo que concluyeron como grupo. Ahí está. Entonces, les voy a dar 10 minutos por no dar al tiempo porque después viene otra pregunta a las 4, entonces no quiero estar así como estuve ayer. Se los voy a enviar a los grupos, 10 minutos para que lo vean. No es necesario que se basen solo en el artículo, pueden buscar en Google o o algún otro artículo también. Entonces son las 17:39, poner 17:40, por lo tanto hasta las 17:50 van a estar en la sección de grupo pequeño. Y vamos a hablar sobre el PCR. Igual encontré un video súper bueno. Entonces, acá. Entonces, cuando hablamos de qué es el PCR, ¿qué encontraron ustedes? ¿Cuál es la utilidad, bueno, el uso y, y, y qué es en sí esta técnica? ¿O no la entendieron mucho? ¿Prefieren que le explique yo? Bueno, profe, lo que nosotros entendimos en el fondo es que es una técnica que es más bien utilizada con el fin de amplificar un gen para un gen específico para un determinado estudio. Y en el fondo es como básicamente eso, un estudio de nucleótidos, en otras palabras, que igual puede ayudar a determinar diferentes diagnósticos de enfermedades genéticas, básicamente eso, digamos. Entonces, tal como decía su compañero, el PCR es una técnica para amplificar
un fragmento de ADN que puede ser un gen o puede ser también una región no codificante, y el uso que se le da es para diagnóstico en el área clínica principalmente. Vamos a colocar uso, diagnóstico e investigación. Entonces, dice cuál es su relación con la replicación y cuáles son los elementos indispensables para su realización en un laboratorio. Entonces, si yo quiero amplificar esto, ¿qué es lo que necesito echar aquí al tubito de Eppendorf? ¿Qué necesitamos primero? Como los ingredientes, como una receta. Un templado. Ya. Un templado. El templado, pero el templado, a ver, ahí. En este caso, ¿qué es el templado? Sería, uy, aquí esto como que, no sé, se volvió loco este lápiz. Prometo no me escribe. Ahí sí. Entonces, no sé por qué no me deja escribir ahí. Entonces, sería la secuencia de ADN. Claro, la muestra de ADN, porque no es como que sea una secuencia corta, sino que nosotros, por ejemplo, si queremos, no sé, hacer un análisis en un paciente, diagnosticar si tiene, no sé, una bacteria X, un virus X en su cuerpo, primero hay que, de la muestra, uy, esto se volvió loco, en serio, no me deja escribir. Ahí está. A ver. No, si se echó a perder mal, no sé por qué, como que se pegó. Ya. Entonces, necesitamos de la muestra de ADN, de la saliva, por ejemplo, se hace un procedimiento para extraer la muestra de DNA. Entonces, eso es lo primero que vamos a necesitar. Voy a escribir con el mouse porque no puedo escribir con la tablet. Entonces, vamos a necesitar la muestra de DNA. ¿Qué otra cosa? La enzima. La enzima. ¿Y esa enzima cómo se llama? La polimerasa. Es la polimerasa. Entonces, la polimerasa, ¿cuál era la función de la polimerasa normal? ¿Cuál es la función de una polimerasa en la replicación? Catalizan la síntesis de DNA. Muy bien, catalizar la síntesis de DNA. Entonces va a ir incorporando los nucleótidos y elongando la cadena. ¿Qué otro componente importante tenemos? Un primer. Un primer, muy bien. Un primer o partidores, que siempre vamos a tener dos, ¿ya? Uno de inicio y uno de término. Y, ¿qué otro componente? DNTP. DNTPs, que en ese caso, como dice Sofía, los DNTP son los nucleótidos, ¿ya? DNTPs. ¿Qué otro componente más se necesita? Magnesio. Vamos a necesitar magnesio, que es un cofactor enzimático,
porque la polimerasa lo requiere, tiene sitios de unión a magnesio y va a estar disuelta en un buffer, que es una solución a un pH determinado y con el magnesio para que pueda funcionar. ¿Y qué más? ¿Y si le agregamos agua? ¿Y cómo tiene que ser esa agua? Libre de nucleasas. Un agua libre de nucleasas para que no vaya a degradarse el A degradar, sí. o el DNA o el RNA. Entonces, acá en esta figura se muestra. Entonces, la técnica de PCR va a consistir en generar miles de copias, amplificar un fragmento de interés y se basa en el principio de la replicación, que es generar copias exactas de un fragmento de ADN utilizando componentes similares. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un video y ahí vamos a ir viendo cómo va ocurriendo esto. A ver, entonces voy a compartir la pantalla. Es que quiero que escuchen el audio, pero... pero no, la voy a compartir. Es que ayer el audio no se escuchaba tan bien del video. Este de acá. Aquí como que se esquematiza bastante bien esto, que en el fondo está la muestra de ADN, por ejemplo, puede ser cabello, muestras de un tejido, y se hace un proceso de extracción de ese ADN, y este ADN lo vamos a someter a la reacción en cadena de la polimerasa, eso significa PCR, reacción en cadena de la polimerasa, en un equipo que se llama termociclador, ¿ya? El termociclador es un equipo que uno le puede colocar distintas temperaturas y los tubitos que van a estar adentro van a ir a esa temperatura. Entonces, de ese gen de interés se van a generar miles de amplicones, ¿ya? Entonces ahí se muestra el termociclador. El termociclador, la función que tiene es realizar ciclos de temperatura. Entonces en el tubo de ensayo se adiciona la muestra de ADN, el agua libre de nucleasa, los partidores, primer o cebadores tienen esos tres nombres, estos que están acá, los DNTPs, los nucleótidos, y la polimerasa, que me faltó comentarles que la polimerasa es una TAC polimerasa. De hecho, cuando dijeron, pucha, tiene que ser una polimerasa resistente a temperatura, y nuestro organismo, por ejemplo, trabaja a 36, 37 grados Celsius, y esto tenía que funcionar a 90 grados Celsius, entonces empezaron a investigar qué sistema pudiese ser utilizado, y las bacterias que crecen en los volcanes soportan esas temperaturas altas, por lo tanto, ese tipo de lo que se hace es que se fabrican las mismas polimerasas que tienen estas bacterias que viven como en condiciones muy extremas. Entonces se echa todo eso en el tubo de Eppendorf, y aquí ven que el termociclador tiene estos hoyitos y ahí se mete el tubito, y uno acá le programa al equipo cuántos ciclos quiere, no sé, quiero 30 ciclos, y los rangos de temperatura, ¿ya?
Entonces ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que, bueno, ahí colocan un gen de interés, igual puede ser otro segmento, no necesariamente un gen, y vamos al ciclo 1. Lo primero que va a ocurrir es la desnaturación a 95 grados Celsius, y lo que hace el ADN con el calor es que se van a romper los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las bases nitrogenadas, por lo tanto el ADN se va a separar. Después va a ocurrir la etapa de alineación, donde lo único que va a ocurrir es que fíjense que de 95 la temperatura va a bajar a 65 grados Celsius, por ejemplo, y los partidores se van a unir. Acá esa temperatura tiene un rango porque depende específicamente de los partidores que uno diseña. Estos partidores ayer me decían, pero profe, ¿lo hace usted? ¿Cómo se hace? No. Estos partidores uno se mete a una página que está en la secuencia y uno los diseña y esos se mandan a hacer Estados Unidos y llegan después, ¿ya? Vienen listos. Y uno lo coloca, se alinean y ahora viene la elongación o extensión en donde la TAC polimerasa va a incorporar los nucleótidos y va a extender la cadena en la misma dirección 5', 3' que siempre lo hace. Entonces ahí tenemos un ciclo. ¿Ya? Y después uno le pone un tiempo limitado al, no sé, pues creo que la elongación dure 1 minuto. Y ahora viene el ciclo 2. Se vuelven a abrir las cadenas, se vuelven a incorporar los partidores, vuelve a extender la TAC polimerasa, después viene el ciclo 3, y fíjense cuántos ya se van a generar. 8 segmentos. Después viene el... y fijarse en esto que en el ciclo 4 se van a, bueno, ya en el ciclo 4 se van a generar 8 y 8. Y posteriormente va a seguir el ciclo, por ejemplo, ya en 17 ciclos hay 131.000 copias porque esto ocurre de manera exponencial. Y ahí va mostrando el tiempo. Yo, por ejemplo, cuando hacía esta reacción la dejaba y después me ponía a hacer el gel de agarosa por mientras para ganar tiempo, me ponía a extraer otras muestras, o me iba a mirar microorganismos al microscopio. Aquí, a ver, claro, ya en 30 ciclos ya hay como 1 millón de copias. Entonces, esa es la PCR. Y si ahora miramos acá, aquí se ve el proceso en un solo ciclo. Entonces, primero está la desnaturación. Cuando, a ver, comparémoslo un poco con la replicación. Oye, esto no sé cómo se me echó a perder. A ver, lo voy a apagar y lo voy a volver a prender. No, sigue malo. A ver ahí. Ahí sí.
Entonces comparémoslo con la replicación. En la replicación, ¿quién abre las hebras? ¿Quién separa las hebras? Helicasa. La helicasa. Y ahora, ¿quién está separando las dos hebras? La temperatura. La temperatura, muy bien. Acá los 95 grados Celsius, la temperatura va a permitir que se separen ambas hebras. Entonces, la helicasa participa en el proceso de PCR, está dentro de los ingredientes que le agregamos acá. No. Pero la No, máquina en sí, igual cuenta, ¿no? no la máquina, o sea, la máquina sí cuenta, pero en el fondo la única enzima que participa para amplificar este fragmento es la polimerasa, porque la función de separar las hebras la va a cumplir la temperatura. Entonces nosotros no vamos a tener helicasa en el PCR, vamos a tener topoisomerasa, por ejemplo. Tampoco. Tampoco, porque son fragmentos tan pequeños los que vamos a amplificar y que como se van a separar las hebras con calor, al final tampoco es necesario, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del annealing, de la alineación en que ocurre, ¿quién incorporaba un partidor como, pero bueno, era en el caso de la replicación, era de ARN? ¿Quién hacía ese trabajo en la replicación? ¿Se acuerdan? Que había una enzima que pegaba unos La primasa. La Primasa. primasa. Muy bien, la primasa. ¿Y hay primasa aquí? No. Tampoco. Porque no hay primasa, porque nosotros incorporamos los primers y observen aquí, súper importante que son de distintos colores, porque son dos primers, uno que va para el inicio y para delimitar el término, ¿ya? Entonces tenemos un primer de inicio y otro de término. Los nucleótidos, eso es lo mismo. La polimerasa que extiende, ahora acá, bueno, en el proceso normal de replicación tenemos una polimerasa, pero acá vamos a tener una Taq polimerasa. ¿Por qué? Porque esta enzima va a ser termoresistente. Es una enzima que, imagínense, a 95 grados no se va a desnaturar. No es como la otra polimerasa, imagínense, a nuestras células le ponen 95 grados Celsius, todas las enzimas se desnaturan y no ejercen su función, ¿ya? Y bueno, el buffer va a tener, los cofactores enzimáticos, el magnesio, que es importante porque la Taq polimerasa tiene sitios de unión a magnesio y así puede catalizar correctamente la reacción, ¿ya? Y bueno, después viene la extensión. Entonces esta maquinita, el termociclador, el final lo único que hace es sube la temperatura. Primero tenemos a 95 grados Celsius, después va a disminuir la temperatura vamos a ponerle 60 grados Celsius, y después la vuelve a subir a 72 grados Celsius, que es donde ocurre la extensión. Acá esta es desnaturación, alineación y extensión. Ya son las tres etapas, 1, 2 y 3.
Después vuelve a subir la temperatura en el segundo ciclo, otra desnaturación, otra y así sucesivamente. Entonces eso es como un típico gráfico que uno observa aquí en el equipo, ¿ya? Y ya, coméntenme si esta parte la entendieron bien, porque esto entra en el control. ¿Lo entienden, cierto? Porque ahora tengo que explicar PCR en tiempo real. ¿Sí? Sí, profe, sí se entiende. Ya. Entonces, ahora pensemos lo siguiente. Esta reacción llegó a término, pusimos en el equipo 30 ciclos, tenemos aproximadamente 1 millón de copias. Y ahora nosotros queremos ver ese fragmento de qué largo es, si está o no está. Em, entonces, nosotros tenemos, si la reacción llega a término, uno lo que hace es vamos a colocar PCR convencional. Uno lo que hace es un gel de agarosa, no sé si ustedes comen chuño o han comido chuño, como que esa es la consistencia del gel de agarosa, es como un gel que tiene como muchas como ramitas, por decirlo, polímeros, y como que va a ir dificultando el paso de los fragmentos de ADN y así uno va a medir su tamaño. Entonces, como que uno lo hace para que tenga unos celditas, imagínenselo como un rectángulo, ¿ya? Y acá uno coloca, a ver, aquí en el artículo este de Dios se explicaba cómo se ve el dibujo. Esa no es una transferencia. ¿Dónde lo dejé? Este, ya. Entonces, aquí. Uno coloca un marcador conocido en un gel de agarosa y, y acá uno va a saber que aquí hay el largo del fragmento que se amplificó. Este es como un marcador. Acá el largo del fragmento tiene 500 pares de base, acá 400, 300, 200 y 100. ¿Y por qué es así? Yo les dije que el agarosa era como un tamiz molecular, entonces los fragmentos que son más pequeñitos van a pasar más fácil hacia el fondo, ¿ya? Los más grandes quedan acá arriba. Acá hay 1000, 1500, 2000, 3000 y así. Entonces acá nosotros colocamos la muestra, por ejemplo, la muestra que yo tenía y quedó acá. Entonces yo digo, el fragmento que amplifiqué tiene un largo de 200 pares de base. Esa es como la PCR típica que uno hace, ¿ya? Como que esto se ve al final. Pero para ver esto de este color, hay unas tinciones, ¿ya? Uno le coloca a la muestra Cyber Green, por ejemplo, que es como una tintura, como imagínense como estas anilinas que uno le echa para teñir la ropa, como que es una anilina para teñir el ADN. Entonces se va a unir al ADN y por eso que ahí se ve esa luz. Y después uno lo coloca en una maquinita y uno lo ve, ¿ya? Entonces acá se muestra otro amplicón, por ejemplo, que es de 100 pares de base, porque está aquí en esta y acá hay uno un poquito más arriba, entonces sería como, no sé, 150 más o menos, de que se muestra acá. Entonces, ese es un PCR. Ya que es el convencional. Y el otro PCR es el PCR en tiempo real. Que salía en el artículo. Y el
la PCR en tiempo real, aunque acá aparece, no me alcanza para dibujar, voy a dibujarlo aquí. Y el PCR en tiempo real lo que hace es una máquina que es como mucho mejor que el termociclador, porque me permite contar las copias en cada ciclo. Entonces uno lo que hace es número de ciclos y acá para poder cuantificar las copias que se generan, número de copias, ¿ya? Entonces generalmente da una curva así exponencial. Uy, esta cosa se me corre acá rato. Profe, Dígame. me surgió una duda. Lo que pasa es que en el paper habla de que la molécula que brilla es bromuro de tirio y en el tiempo real es Cybergreen, pero se pueden utilizar para ambos. Para ambos es que bromuro de tirio es fantástico porque a mí, por ejemplo, habían reacciones PCR que me daban negativa y con bromuro de tirio se marcaba perfecto, pero bromuro de tirio es cancerígeno, así mal. Y, por ejemplo, cuando yo hacía PCR con bromuro de tirio me ponía como 3 guantes, me ponía una cuestión en la cabeza, así como ultra cubierta, porque es muy cancerígeno. Entonces, el Cybergreen, la gracia que tiene es que no es cancerígeno, entonces es más confiable de trabajar. No estaba con el susto que me entraba en alguna parte. Yo me acuerdo una vez una amiga le entró en un ojo bromuro de tibio y todos estábamos así como todos psicoseados. Pero el Cybergreen igual sirve para esto. Yo lo usaba y cuando la reacción no me marcaba, ahí ya usaba bromuro de tidio, pero hay que dejarlo tiñendo como en una agüita, el gel, después sacarlo con unas pincitas, después ponerlo en una cámara, mirarlo, es como que... Y todo el rato asustada que no se me fuera a romper los guantes, era muy complicado hacerlo. En cambio, el Cybergreen, más amigable. Y el Cybergreen también sirve para la PCR en tiempo real, porque se acuerdan que en un ciclo yo generaba 2 copias. Ya si uno quisiera construir esto, por ejemplo, ya. Oye, aquí no puedo dibujar. En un ciclo, a ver, voy a ponerlo acá. En un ciclo voy a tener 2 copias, después en 2 ciclos voy a tener 4, en 3 ciclos voy a tener 8, después en 4 ciclos voy a tener 16 copias. Entonces esto va, por eso que la curva es así exponencial, ¿ya? Y esas copias que se van generando, como el Cybergreen se une tan fuertemente al DNA, con métodos de fluorescencia, se va detectando las copias que se van generando, ¿ya? Y hay otra técnica que, déjenme verla, ahora estoy un poco atrasada, así que por eso que voy a proceder yo. Y hay otra técnica, es como que es esto, ya. Voy a anotarlo acá, arriba. Ya tenemos la PCR convencional, que es en el gel de agarosa, que en el fondo me permite ver el tamaño del amplicón. Ya, uno. Por otra parte tenemos el RT-PCR. Pero, ¿qué es lo ridículo del mundo científico? Es que se le ocurrió ponerle RT-PCR y RT-PCR se refiere a 2 técnicas. La A se refiere al RT, que es real time, es decir, la PCR en tiempo real, que es la gráfica que yo les digo, ¿ya? Y por y además se les ocurrió hablar de RT-PCR cuando se ocupa la transcriptasa reversa. Para hablar cuando ocupamos la
transcriptasa reversa, como el caso que pasa con cuando queremos detectar el virus SARS-CoV-2, ¿ya? Entonces, cuando se quiere detectar el virus, lo que se hace es paso 1. Se toma la muestra del paciente. Ya. De esa muestra, el paso 2 se va a extraer los ácidos nucleicos. Y estos ácidos nucleicos pueden contener todo, o sea, me refiero, puede tener el ADN de la persona, por ejemplo, si yo me hago el PCR va a tener mi ADN, puede tener ADN bacterial, de bacterias que puedo yo tener, puede tener el ADN de otros virus y puede tener el ARN de algunos de virus que su material genético es de ARN, como por ejemplo el SARS-CoV-2, ¿ya? Y después, el paso 3, para poder detectar el virus SARS-CoV-2, lo que se hace es la transcripción reversa. ¿Ya? Transcripción reversa. Está en las siglas al inglés. Y la transcripción reversa va a consistir en que yo convierto ese ARN del virus en ADN. ¿Ya? Y posteriormente a eso, el paso 4 va a consistir en hacer la PCR. ¿Ya? Y en la PCR, si yo tengo un amplicón, si yo tengo un fragmento, como los partidores que yo diseñé son específicos para genes de este virus, si me dio un amplicón, significa que esto es positivo y por lo tanto la persona tiene el virus. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay pacientes que pueden estar recién, el virus no se ha replicado tanto, entonces por eso es que les puede dar negativo, sin embargo, pueden que la carga viral haya sido baja y por eso es que el análisis no lo haya detectado. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. ¿sí? Acá se ve un poco, acá se explica, mira. Ya, sigamos. Entonces, ya se extrajo la muestra de la persona, se le metieron el hisopo aquí. Después hicieron extracción de ácidos nucleicos. Se extrajo el material genético, pero el material genético puede tener el ARN humano, ARN bacteriano, ARN de otros virus, puede tener una mezcolanza. Pero yo voy a diseñar unos partidores tal que esos partidores solamente se pueden unir al ARN del virus SARS-CoV-2, ¿ya? Entonces, se extrajo el ARN y lo que se va a hacer es transcripción reversa, es decir, el ARN se va a pasar a ADN y de ahí se va a hacer la PCR cuantitativa, ¿ya? Y en la PCR se va a amplificar, pero solo, por supuesto, como va a estar dirigido a secuencias específicas del retrovirus, solamente si da positivo es porque la persona realmente tiene el virus en su organismo, ¿ya? Y la pregunta 2 dice, ¿es posible obtener un resultado positivo en ausencia del virus? Es decir, si a alguien le da positivo esto, puede que no tenga el virus, eso ya no puede ser porque los partidores que se diseñan es para genes específicos del virus, por lo tanto sí,
le da positivo es porque realmente tiene el virus, ¿ya? No sé si les queda alguna consulta, al final lo tuve que decir yo porque si no el tiempo iba ya, como tienen el control en 15 minutos, era para darle los 15 minutos de recreo antes del control. No sé si tienen alguna duda respecto al artículo, a los tipos de tinciones que se usan ayer. Me preguntaban algunas cosas del artículo y les respondí. A ver. Profe, entonces no actuaría la helicasa para separar las hebras en el PCR. No, no actúa la helicasa, ¿ya? Eso es súper importante. La única enzima que participa en la PCR es la TAC polimerasa. La helicasa no, porque la temperatura hace que las hebras se separen. No sé si tienen alguna otra consulta antes del control. No, profe, está bien. Ya. Entonces, a ver. Acá. Bueno, acá salía esto del Cybergreen, que en el fondo es una sonda fluorescente verde que se va a unir de manera específica al ADN y va a permitir cuantificar el ADN. También se usa para simplemente cuantificar ADN. Bueno, acá se Profe, me muestra, entró una duda. diga. Sí, lo que pasa es que como Cyber Green igual se puede como unir a cualquier molécula, o sea, que sea bicatenaria, entonces al menos en el tiempo real se hacía la curva de melting, de la disociación para saber cómo si habían dímeros de primer. Entonces como la PCR convencional no se podría hacer eso, entonces ¿cómo sabría diferencialmente eso? Lo que pasa es que en la PCR convencional lo que uno mide, lo que se mide son los fragmentos que se generaron. Entonces acá uno por el tamaño, uno como sabe el tamaño del gen que quiere amplificar y con el marcador, porque uno coloca un marcador acá que es como que uno carga una molécula, bueno, carga una solución que tiene fragmentos de ADN de distintos tamaños. Y ellos se van moviendo en el gel de agarosa, se van desplazando y los más pequeños avanzan hasta el final y los otros van quedando acá. Entonces, como uno sabe, este marcador es conocido, uno sabe que el amplicón, como llegó hasta esta altura, es de 200 pares de base. Entonces, de esa manera uno determina si se generó o no se generó el fragmento y además que este gel cuando uno carga la muestra, uno le coloca el Cybergreen y después uno lo coloca en una placa y uno lo mira y se ve la fluorescencia. No sé si eso respondió a la pregunta. No, no, pero estuve más o menos por lo que me dijo que como el investigador debería conocer cuántas paras de base debería tener su gen de interés. Entonces, si amplifica otra cosa, entonces no debería prestar mucha atención. Claro, si amplifica otra cosa, puede ser algo muy chico que ni siquiera se va a ver acá porque como que puede caer al final o es demasiado chico y va a pasar por el gel para el... Va a No, pasar de largo. Ya, claro. ya, gracias. Bueno, ahí se ve la curva acá del PCR en tiempo real y eso.
Entonces, ahora ya los dejo para que hagan el control. Para que puedan, no sé, darle un repaso a la última idea o tomar agua, entrar a un campus tranquila y tranquilo porque es un rato corto, creo que son 45 minutos que está abierto el control. O sea, para que entren y tienen 25 minutos para hacerlo. Entonces, como para que se preparen. ¿Ya? Así que les agradezco su participación el día de hoy.